Bueno, yo creo que fue un día realmente muy emotivo, histórico diría yo, por la definición de todos los diputados presentes, con una amplia mayoría de 28 votos a favor y uno solamente en contra. Se rechazó el veto del gobernador a la ley que habíamos conseguido en el mes de septiembre. Para nosotros una reivindicación de una lucha que lleva varios meses. Tratamos siempre de no abandonar el diálogo, de ser comprendidos, hemos recorrido todo el camino que podíamos hacer con las autoridades del Ministerio de Salud, con el señor gobernador y con cada uno de los diputados para hacer entender la posición, que no es una posición caprichosa, sino que es el abandono a la equidad y a la igualdad que nos da la Ley Nacional 17.132, que fuera promulgada en el año 1967. Esta desigualdad notoria nunca se había visto, nunca en salud pública se habían separado en cuanto a las remuneraciones a las profesiones médicas, tal cual como lo dice la ley. Así que para nosotros fue una jornada de muchísima emoción, de mucha expectativa para saber qué iba a pasar y después mucha alegría por el resultado final. Doctor, ¿qué significa estas bonificaciones, esto tan esperado que fue aprobado allí en lo que fue las sesiones de La Leonesa, sorprendentemente vetado luego días después y ahora nuevamente rechazaron el veto a esta ley? Bueno, así es un poco para hacer un poquito de historia, pero para que la gente entienda, porque la verdad que nosotros estamos muy contentos, como dice la doctora, porque esto fue una ley que desde el Ministerio de Salud se desigualó por primera vez a bioquímicos, odontólogos y médicos, siendo que son tres carreras que, como dice la doctora, hace años que vienen siendo equitativas en cuanto a la cantidad de estudio, a la cantidad de materia, a la articulación que hay para atender a los pacientes. Y en ese momento, por una decisión que fue, como también lo dice la doctora, nosotros la planteamos desde el comienzo y en forma ordenada, sin judicializar. Fuimos a hablar con la ministra varias veces, fuimos a hablar con el gobernador, se le explicó, y yo creo que ahí está la fuerza de haber conseguido esta votación tan unánime ayer, es que el núcleo nuestro, o el hincapié que hacíamos, no era tanto a la bonificación en cuanto a lo económico, que es intrascendente, sino a que nos igualaban para abajo. Ustedes saben que es un grupo, un sector que trabaja en forma mancomunada siempre, se ha visto en la pandemia, y bueno, eso fue lo que se le explicó al gobernador primero, que nos dio 2 o 3 reuniones, siempre nos pedía un tiempo, y fue así que primero con legisladores, como vos decís, en La Leonesa tuvimos una ley nueva, donde no hubo grieta, donde nos equiparaban a odontólogos, bioquímicos y médicos para esta bonificación. Luego fue vetada por el Ejecutivo. Y ayer otra vez nos reunimos y otra vez se mostró claramente que no hay grieta, que los partidos, todos, inclusive el oficialismo, votó por unanimidad el veto. Así que ahora, como debe ser y como entendemos, estamos en igualdad de posición médicos, odontólogos y bioquímicos. Bueno, esto es lo que había sorprendido, ¿no? Que en lo que fue La Leonesa todos habían aprobado o acompañado estas bonificaciones. Hablamos de los diputados que son del oficialismo y también de la oposición. ¿Qué lo sorprendió en esa ocasión este veto? Particularmente sí, nosotros como Colegio de Odontólogos ni siquiera pensamos en la posibilidad de un veto, sobre todo en una ley que fue lograda por unanimidad. Sorprendente en nuestra provincia. Fue un hecho muy positivo para la democracia, ese voto positivo de todos los diputados presentes. Entonces era como un poco impensado que surgiera un veto, pero mucho menos un veto total a una ley. Así que bueno, transcurrido el tiempo necesario, comenzamos otra vez el camino para que ese veto sea rechazado. Hasta llegar a la jornada de ayer, donde los diputados nuevamente entendiendo la posición, entendiendo
la necesidad de seguir cumpliendo con una ley previa nacional y también una ley provincial que así declara a las profesiones del arte de curar. Así que estamos plenamente satisfechos de todo lo que vivimos y de haber llegado al día de ayer con esta concreción. Doctor, nos decías que por ahí están como divididos, ¿no? De los médicos y ustedes odontólogos y bioquímicos. A partir de esta ley, ¿se unifican o se siguen manteniendo así esta En realidad división? nosotros no estamos divididos. En realidad somos las tres profesiones, trabajamos en forma, como dije, mancomunada. Sí. Es necesaria la participación de los tres sectores para llegar a un buen diagnóstico certero y precoz. Siempre estuvimos unidos. Acá fue un tema no sé, sería el núcleo duro del oficialismo, que fue pero por eso también el veto así nos llamó mucho la atención, no así el acompañamiento de los legisladores, porque con cada legislador que habláramos de todos los partidos, todos entendían nuestra posición, y ya te digo, no es una posición caprichosa o una posición que busca nada más que una retribución económica. Es la equiparación, como siempre, de las tres profesiones, como de toda la vida. ¿Hace cuánto vienen esperando esta equiparación? Desde el mes de mayo, fines de mayo, cuando salió el decreto, el mismo día que salió el decreto, nos reunimos, tanto en representantes del Colegio Bioquímico como del Colegio de Odontólogos, y vimos, porque la verdad que fue un decreto que sorprendió, por los considerandos, por la forma de su redacción incluso, y desde ese mismo día que estamos trabajando en común para recuperar la jerarquía. Es una recuperación de jerarquía lo que nos dio esta ley que habíamos logrado en el mes de septiembre, y siempre trabajamos en forma unida. Por primera vez, creo yo, desde que yo tengo uso de memoria, que dos colegios se unen para tratar de solucionar un tema de sus matriculados, en este caso que son de salud pública. Y yo creo que lo mejor que nos dejó esta unión es que cuando un tema tiene legalidad y cuando un tema es justo, no hay que abandonarlo, sino que hay que trabajar en conjunto. Veíamos algunas de las imágenes de la conferencia que realizaron cuando vetaron la ley. Estuvo allí también el doctor también apoyándolos, a ustedes también, Urturi, en referencia a este apoyo conjunto que realizaron los dos colegios. Y ahora, ¿cómo continúa? Y también quería consultarles también cuántos trabajadores integran los distintos colegios. Está bien, nosotros, ahora hay que ver la ley cuando entra en vigencia. Justamente un tema importante es saber si las bonificaciones van a ser al momento de la ley, cuando se sancionó la ley, digamos, que hicieron a través de los diputados, o ahora que se vetó el decreto que dio origen al reclamo. En el caso de bioquímicos son nada más que 200 profesionales de la salud en la parte pública que trabajan en las distintas localidades de la provincia. En el caso de los odontólogos existe un plantel de 300 odontólogos que son, diríamos, empleados de planta del Ministerio de Salud Pública, y aproximadamente 60 que están con contratos de servicio. Esta cifra la digo aproximada porque es una cifra que va cambiando, pero en líneas generales estamos hablando de una totalidad de 360 odontólogos que están distribuidos en todo el Chaco. ¿Y cómo cambiaría la situación hoy desde los distintos trabajadores en cuanto a este ya rechazo del veto a la ley y ya seguramente en los próximos días la aplicación, ¿no? Lo primero creo yo que va a ser la próxima provisión de sus salarios. Tendrán que ver que el monto de remuneración de salario básico deberá estar duplicado con respecto al mes anterior, que es la cuestión que recibieron los médicos. Además, conjuntamente con ese decreto que había surgido en el mes de mayo, otro paralelo daba una mayor bonificación para las horas guardia de los profesionales médicos. En este caso, se equipararían las horas guardia de los bioquímicos y de los odontólogos. Pero queremos destacar que los odontólogos y los bioquímicos que pueden tener acceso a esas horas guardias son escasísimos.
solamente los grandes centros de atención, un núcleo muy pequeño de odontólogos y de bioquímicos pueden tener horas guardia retribuidas. Entonces no es tanto tampoco el daño o el perjuicio que se le hace a una caja que tiene que ver con respecto a lo que va a representar monetariamente este aumento. Y cabe destacar también que la base de todo el problema es el salario básico tan bajo que tienen todos los profesionales y no profesionales de salud. Un salario básico de un médico de planta de 8 horas de trabajo no equipara al salario básico de un personal de servicio doméstico. Y con todo respeto, bienvenido sea el salario de los trabajadores, pero es imposible creer que un médico pueda tener un salario básico menor a otros trabajos. Es una cuestión no solo de estudio, ni de elite, ni de un conjunto de profesionales. Es por el trabajo que realizan, horas y horas en guardias. Terminan su trabajo normal y entran en una guardia. Hay personas que están 36 horas a cargo de un servicio, por ejemplo. Esto se vio magnificado durante toda la pandemia. Los bioquímicos han trabajado de una manera descomunal, viendo, creo que quintuplicado su trabajo y disminuido su plantel, porque eran pocos los que podían cumplir, diríamos, con las normativas que permitían trabajar. Los mayores no podían trabajar, los enfermos tampoco. O sea, después de 2 años de un trabajo que fue descomunal para el profesional de salud pública, lo mínimo que uno espera es que haya un reconocimiento. No solamente a los profesionales, sino también a los administrativos, a los miembros no profesionales del staff de salud. Va a ser el paso siguiente, creo yo, en esta necesidad de cambio, que ojalá sea pronto. Y doctor, me imagino también los riesgos que tuvieron en cuanto a lo que nos decía la pandemia, en cuanto al común que ustedes están con esto, con el tema de la salud, que es tan importante en uno, ¿no? Bueno, exactamente, siempre, como dice la doctora, se quedó demostrado en pandemia la necesidad de trabajo mancomunado que debe existir entre estas 3 profesiones, que del arte de curar. Bioquímico tuvo un papel preponderante en ese caso porque era el que hacía el diagnóstico para saber si el paciente tenía o no COVID. Y bueno, quería resaltar sobre todo que esto funcionó, la verdad, como dijimos, por el acompañamiento desde los colegios, pero también cada profesional que nuclea a nuestro colegio, después que iba a trabajar, iba a hablar con diputados. Fue todos los colegas de tanto odontólogo como bioquímico de salud pública, también acompañados por la privada, se ocuparon de ir a hablar con cada diputado, con cada legislador, con cada bloque, con cada jefe de bloque, y eso redunda en esto que resultó ayer tan beneficioso. Y es tan importante que no solo fueron los colegios bioquímicos, sino, como vos dijiste, FEPUT, la Federación de Profesionales de toda la provincia, hubo adhesión de todos los colegios de la nación, así también como las instituciones madres de los colegios que apoyaron esto, porque es un camino que es para jerarquizar y no ir para atrás en una forma de discriminar como lo planteamos.